Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Y la norma fue que la inmensa mayoría de estas personas son inocentes de esos delitos que se les estuvo y que se les está acusando. Ocurrieron, como sabemos todos y todas, después del 28 de julio, algunos delitos, algunos crímenes de odio, por ejemplo, el asesinato de 3 personas, 2 de ellas mujeres, chavistas, y se considera eso un crimen de odio. También... Amigos, iniciamos el día de hoy con esta entrevista. A recordarles antes de iniciar el video, darle me gusta, comenten las noticias que a medida que van saliendo, no olviden compartirla y suscribirse al canal para que no se pierdan más de este tipo de contenido y para que me motiven mucho más, ¿no? A seguir haciendo mucho más contenido como este. Ahora sí, continuemos, amigos. Aparte de esos asesinatos a estas 3 personas que eran chavistas, hubo 25 asesinatos a otras personas que eran de la oposición o simplemente iban pasando cerca de una movilización y fueron víctimas de un disparo, alcanzados por un disparo. Y quienes cometieron estos asesinatos se identifican como grupos parapoliciales, es decir, los mal llamados colectivos o funcionarios de seguridad del Estado. Todos estos crímenes, por igual, porque todas las vidas pesan lo mismo, deben ser juzgados y estas personas deben ser condenadas ante la justicia. Pero lo que no es justo es que a una inmensa mayoría de manifestantes, e incluso no manifestantes, sino personas que estaban cerca de una manifestación, se les encarcele y se les acuse de delitos que no cometieron y se haga una gran campaña criminalizando, llamándole a estos jóvenes asesinos, drogadictos, pagados, se haga una gran campaña y se les someta al escarnio público para justificar esta injusticia. Tú que has tenido la oportunidad de reunirte con todas estas madres que están tratando de reivindicar los derechos de sus seres queridos, ¿cuáles son los patrones de detención más graves? ¿Y qué sabes sobre en qué condición se encuentran los privados de libertad? Estoy tratando de centrarme acá. Bueno, mira, hasta el momento quedan aproximadamente 400 personas. Debido a la gran presión pública que se hizo, se comenzó con un comité de madres en defensa por la verdad. También está el comité de familiares y amigos de los presos políticos. Déjeme preguntarle antes de entrar en la demanda en sí, ¿usted cree que Venezuela es un país donde las condiciones cambiaron y ustedes pueden regresar tranquilamente? No, absolutamente las condiciones no han cambiado desde que nosotros nos fuimos. Si acaso han empeorado, la tensión política sigue presente, más aún después de las pasadas elecciones, donde el régimen una vez más de manera ilegítima se queda en el poder, se apodera y se atornilla una vez más. Las condiciones no han cambiado, la crisis humanitaria y económica sigue presente, al igual que la persecución política. Y esto es una grave violación a todo el marco legal, a nuestra Constitución, a todas nuestras leyes. Ha sido eso un escándalo internacional. Y quedan más de 400 jóvenes mayores de edad, en su mayoría son entre 18 y 25 años. ¿Cuál fue el patrón de detención? Bueno, muchos iban pasando después de salir del trabajo o iban a visitar a la novia o estaban cerca de alguna manifestación o enfrente de su casa. Había unos que estaban en un cumpleaños y salieron a festejar por el cumpleaños, y como fue una orden de detener a personas por cuotas, le dijeron a los policías: tienes que traerme a tantas personas detenidas, pues ellos, el que estuviera en la calle esos días cerca de una manifestación, sencillamente lo retenían, le decían: baja una revisión, los que andaban en moto, vamos a una revisión de tus motos, y los llevaron a los módulos policiales. La mayoría sufrieron tratos crueles, algunas torturas, porque incluso a menores de edad tenemos esos testimonios, que fueron torturados
bueno, les golpearon, les colocaron electricidad. Lo que pasa es que no podemos ser específicas en lo que le hicieron, pero me gustaría conocer, por ejemplo, ustedes han hablado de que por las restricciones en YouTube, ¿no? Tú dijiste esta semana que ellos han adelgazado mucho peso. Sí. Sí, escúchame. La tortura, puntualmente para cerrar esto, era para pedirles que grabaran un video donde aparecieran diciendo que María Corina les había pagado $50 por salir a manifestar. Algunos accedieron a eso, pero sabemos que son inocentes y que esos testimonios fueron arrancados bajo esa presión. Hay otros, la inmensa mayoría no estuvo participando en las protestas, pero hay otros que sí. Hay otros que tiraron piedras, que tumbaron estatuas, que rayaron paredes, que son delitos, que trancaron calles. O sea, obstruir las vías públicas son delitos, pero son delitos menores, que están tipificados en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, son delitos menores. Un delito menor no puede calificarse como terrorismo, eso es una violación al debido proceso. Y absolutamente a todas las personas que fueron detenidas después del 28 de julio, a ninguna se les permitió tener un abogado privado. A todas les asignaron defensor público. Es decir, que también se les vulneró el derecho a la defensa. El día viernes de la semana pasada, Amigos, voy a hacer este pequeño corte para recordarles que le den me gusta, por si aún no lo han hecho, y comenten. Y mencionar lo que menciona acá la joven, que pues tiene completa razón, ¿no? En el 28 de julio se han vulnerado muchos derechos, infinidad de derechos. Bueno, infinidad sería un poco... No es una expresión, no me refiero a que hayan infinitos, pero me refiero a que ha habido muchos derechos que se han vulnerado, derechos humanos, derechos de libertad, derechos de expresión, derechos hasta el derecho a tener un abogado propio, ¿no? Un abogado privado. Se han vulnerado tantas cosas que uno ya no sabe en qué creer. Continuemos, amigos. El secretario de Estado envió el listado formal donde está incluida esta organización y se supone, a partir de aquí vamos a hablar de lo que se supone porque no hay certezas, porque no hay un pronunciamiento oficial, de cuál debería ser el marco formal de esta situación. Si evidentemente son miembros del Tren de Aragua y son evidentemente ahora miembros de una organización considerada terrorista por el gobierno de los Estados Unidos, deberían estar sujetos a la definición de enemigo combatiente, como ha sucedido con los miembros de organizaciones definidas como terroristas a lo largo de la guerra contra el terrorismo, originada a partir del 9/11 y el denominado Patriot Act y del National Security Act. Entonces, resulta un interrogante más que válido el plantear por qué, si evidentemente estas personas son miembros del Tren de Aragua, por qué, si, como dijo el señor Homan, primero se iba a procesar, detener y deportar a las personas con este tipo de antecedentes. Estas personas son enviadas primero a Guantánamo y de Guantánamo vía Honduras terminan en Venezuela, a donde en las últimas horas el régimen indica de que solamente una de las personas recibidas tienen antecedentes. ¿Qué espera usted de esta demanda que introdujo o qué aspira por lo menos? Lo que espero personalmente es un fallo a favor de proteger el TPS para más de 600.000 venezolanos en este país. No me parece un deseo descabellado. Hay antecedentes, hay precedentes en estas cortes. En el año 2017, el mismo equipo legal que hoy nos representa demandó al gobierno para tratar de proteger el TPS para los nicaragüenses, haitianos y otros países durante la primera administración de Donald Trump. Esperamos siga siendo el caso. Yo creo fielmente en el Estado de Derecho de este país, en las cortes y como le llamamos aquí, el check and balance. Al final, aunque las cosas lucen turbulentas en las primeras semanas de la administración, sigo creyendo que hay separación de poderes. ¿Cuáles son las condiciones de reclusión? Me preguntabas, bueno, rápidamente. Son totalmente deplorables. Empezando porque reunieron a todos los detenidos, ahora están todos en la cárcel de Tocorón, sin distinción del estado donde estén. Es decir, que los separaron de sus círculos de apoyo, de sus familias, y son familias en su inmensa mayoría pobres, humildes, de nuestros barrios, de nuestros campos. Entonces las madres hacen un sacrificio enorme para trasladarse hasta el centro del país, donde están estas cárceles, Tocuyito y Tocorón. Ahora todos están en Tocorón, para poder verles, para poder pasarles algún alimento
y por crueldad solamente les permiten pasar galletas y chocolate, cuando al resto de la población privada de libertad les permiten que los familiares le preparen totalmente su comida. Ahí han bajado de peso. El promedio del peso que han perdido es entre 20 y 30 kilos. O sea, la comida es pésima. Le dan zanahoria con pasta licuada. Los muchachos han sufrido cualquier tipo de enfermedades, gripes que no se atienden, algunos se presume que dengue. Van las madres con órdenes médicas para hacerle exámenes, hematologías completas, y no autorizan que se les hagan esos exámenes. Las personas que tienen ya enfermedades crónicas, bueno, como diabetes, problemas de tensión, no han podido recibir atención médica tampoco, ni los tratamientos. Se dice que se les envían los medicamentos y los custodios no les entregan los medicamentos. Además de... Amigos, es justamente de lo que hablábamos hace videos atrás, sobre las situaciones, ¿no?, que se dan en las cárceles para los presos políticos. Cómo es que los presos son tratados, ¿no? Y aquí mencionan, ¿no?, que netamente en esta prisión que menciona de Tocuyito, las personas estadísticamente, ¿no?, porque nos menciona el número, que han bajado en promedio unos 20 a 30 kilos. Imagínense, una persona que haya llegado a tal grado de desnutrición para que pueda bajar 20 o 30 kilos. Es algo que es sumamente impactante, ¿no? Se puede notar que las personas no están siendo evaluadas, ni siquiera las están tratando como seres humanos. Les prohíben el ingreso a sus familiares, han sufrido enfermedades y las enfermedades no han sido tratadas en más de una ocasión. Y aunque más de uno, diríamos en casi todas las ocasiones, ¿no? En casi todos los casos no han sido tratadas las enfermedades. Entonces estamos hablando de un caso serio, de un problema serio, ¿no? No es posible que se trate así a personas que, pues, hablando de los presos políticos, no son criminales. Simplemente se les ha atrapado hablando sobre la libertad y los han llevado presos. Y ni siquiera les han dejado tomar un abogado. O sea, ya no tienen ni siquiera respeto por la justicia. Continuemos, amigos. Una situación grave con el director del penal de Tocorón. Acostumbra a reunir a las madres y a humillarlas, a denigrarlas. La semana pasada, una de las madres que leyó un documento frente a la actividad que tuvimos en Fiscalía, el documento que se entregó, bueno, esa madre fue citada por el director del penal y fue citado otro padre que hace denuncias por las redes sociales, y el señor pues les humilló, les insultó y les dijo que ahora estaban castigados y que no podían tener acceso a la visita como represalia por estar haciendo pública la situación. Entonces esto nosotros lo vemos claramente como una orden de tratar de callar, de sembrar el miedo para que las madres no salgan a decir la verdad, para que las madres no denuncien lo que está pasando. En esto último quiero ser muy claro. Nadie porta una cédula de identidad que diga miembro del Tren de Aragua. Es una ingenuidad pensar que un miembro de una organización criminal va a tener algún tipo de situación que lo identifique como tal. Parte de su éxito es justamente el poder camuflarse, mimetizarse en la población. Pero el aspecto principal de tu pregunta es más que válido. Si esto es, como lo ha analizado mucha gente en la comunidad de inteligencia, en el medio académico, un cambio y una mudanza radical, doctrinal y estratégica en el andamiaje legal y político de los Estados Unidos, ¿por qué personas que son consideradas miembros de una organización ya ahora definida como terrorista pueden ser liberados o devueltos al lugar de origen, donde además se sospecha que ese régimen tiene una relación carnal en el origen, en el manejo y en el comando de esa organización a escala continental? Mucha gente cree lo mismo que usted. Cecilia, usted introdujo una demanda de manera individual. ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, nosotros somos 7 demandantes a título personal como individuos y una organización que es la Alianza Nacional para el TPS, la cual representa a la comunidad en conjunto, la que representa a la gran mayoría
pero al final del día estas demandas tienen más fuerza y más argumentos cuando puedes ponerle rostro a quienes son estos 600.000 personas. Al final del día somos solo 7 con siete historias diferentes, con realidades diferentes, vinimos en contextos diferentes, y yo entiendo que hoy tengo un rol de responsabilidad de poder honrar no nada más los sacrificios de mis papás, pero también los de tantos otros venezolanos que vinieron a apostar por un futuro mejor en este país. Me gusta decir que mi familia y yo somos la representación de lo bueno que somos los tepecianos. Somos personas honestas que vinimos a trabajar. En mi caso, desde que llegué a este país he trabajado, he estudiado, le he devuelto a este país de las formas en las que he conseguido, bien sea voluntariando en mi comunidad, dedicándome, en mi profesión yo me dedico como defensora del derecho al voto, a asegurarme que cada votante pues tiene una voz en nuestra democracia, y somos al final del día pues personas que el único delito que cometimos fue querer apostar por una vida más segura. Mis papás escogieron este país porque son grandes creyentes en la democracia y en la libertad, y de eso se constituyen los valores democráticos de este país. Al final del día este es un país que estaba formado históricamente por migrantes. Sí, hemos tenido décadas con diferentes administraciones que no han tenido necesariamente la mayor receptividad o no han creado las políticas públicas más amigables para los migrantes. Hoy estamos ante una administración de esa naturaleza, pero sigo creyendo que tanto los sacrificios de mis padres como el anhelo de querer de seguir contribuyendo a esta nación no está en riesgo. Pero mira, ya el mundo entero sabe cuál es la realidad que está ocurriendo en Venezuela. El mundo entero sabe de las violaciones reiteradas a los derechos humanos, y sabe también que en algún momento esta situación tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no es posible que un gobierno tenga secuestrado a 6 personas por el simple hecho de disentir con las políticas del régimen. Esto, más temprano que tarde, se va a acabar y va a terminar reinando la libertad y la democracia en nuestro país. Una cosa es que primero te quitan, o sea, te rodean físicamente con individuos armados, armas largas apuntándote. Sacaron a la fuerza a los propietarios de las viviendas que rodean la embajada. Del otro lado está la embajada de Rusia y la embajada de Corea del Norte. O sea, así están sitiados. Después te van impidiendo las visitas. Desde hace muchos meses les prohibieron. Hasta en las cárceles los presos permiten que vayan sus familiares cercanos, que no permiten que nadie los vaya a ver. Después les robaron los fusibles, se los llevó Corpoelec, que está en la fotografía, hace 3 meses, y quedaron trabajando con una planta que no dejaban ni siquiera que se le hiciera mantenimiento. Cortaron el suministro de agua. Entra el camión de agua cuando lo dejan pasar y solamente dejen que llene el tanque durante 2 o 3 minutos, con lo cual es simplemente alcanza para un tubo de agua. A nivel internacional están muy claros que lo que ocurrió en Venezuela es un tremendo fraude y una violación de la voluntad popular expresada el 28 de julio. Todas las personas con quienes nosotros nos hemos reunido en estos últimos días aquí en Ginebra están muy claros, y uno piensa que a lo mejor no están tan bien enterados de lo que ocurre. Pues mira, es así. Están enterados mejor que muchos de que Venezuela está viviendo unos días muy oscuros, que la democracia venezolana está bajo asedio, que se respeta la voluntad popular, que no se cumplen con las disposiciones de los organismos internacionales en términos de las violaciones constantes y reiteradas a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Fíjate, nosotros queríamos tener la oportunidad, el mundo y yo, de hablar juntos hoy, porque aquí hay un mensaje para muchos sectores. Aquí hay un mensaje, como bien ha dicho el mundo, al cuerpo diplomático en Caracas. Tienen un deber, y aquí la historia se está escribiendo.
Nosotros seremos gobierno, y un gobierno que va a asegurar que se respeten los convenios y los derechos, pero la historia va a recordar el comportamiento de cada quien en esta hora, los que hicieron el bien, los que hicieron el mal y los que no hicieron nada. Aquí hay un mensaje claro a los actores del mundo. Venezuela va a ser libre. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde aquí y el mundo alrededor del mundo ahora. Lo que hemos hecho es espectacular y lo que viene aún más. Porque la fuerza que se ha construido tiene el régimen precisamente como tú lo describes hoy. ¿Por qué crees que nos asedian? ¿Por qué se encapuchan? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué nos atacan? Porque ellos saben que tienen a todo un país en contra y están aferrándose al único que les queda, que es las armas. Pero tienen en contra hasta sus propias bases, lo que eran sus bases, lo que eran sus cuerpos de seguridad, de... Amigos, siempre un honor, ¿no?, el escuchar a María Corina hablar acerca del tema. La verdad es que siempre menciona estas cosas que son tan importantes, ¿no?, que todos debemos tener en cuenta. Y en este caso nos habla acerca de las bases, ¿no?, con las que se fundaron, con la que se fundó prácticamente el chavismo, ¿no?, el cual ha sido prácticamente es una tortura actualmente para los venezolanos, porque es un chavismo corrompido, ¿no? No fue el principio que quiso dar. Claro que era obvio que iba a fallar ese principio, ¿no?, porque no hay un lugar en el mundo en el que estos pensamientos puedan funcionar actualmente. Claro que actualmente. Entonces se ha malversado todo y se ha conformado una dictadura. Y es cierto, ¿no?, lo que ella menciona, el hecho de que ya no tiene ni siquiera apoyo de los suyos. Maduro puede estar en el poder actualmente, pero solo lo está porque tiene las armas del gobierno venezolano. Si no fuera por eso, ya lo hubieran derrocado desde hace mucho tiempo. Tiene armas, tiene rehenes, tiene cierto apoyo, y la gente lo apoya porque no le queda de otra, ciertamente. Pero en cuanto muevan la primera ficha y empiecen a derrocar a Maduro, y Maduro caiga al primer obstáculo, que se tropiece, todos lo van a abandonar. Nadie va a quedarse a ayudarlo. Eso es así. Y él va a pagar por todas las personas que han estado a su lado. Y la verdad, a mí me encantaría que lo paguen todos, pero la verdad es que muchos van a lograr escapar. Pero aunque sea con capturar a la cabeza principal, eso ya sería verdaderamente una victoria. Y es Maduro, ¿no? Acabar con este régimen criminal que ha generado, que ha creado y del cual se ha apoderado. Se ha apoderado del país y está queriendo aparentemente vulnerar el mundo. Vemos cómo ha hecho tratos con grupos terroristas. Bueno, tratos no exactamente, ¿no?, sino que ha brindado su apoyo, ¿no?, a través de redes sociales. E incluso se menciona que se ha reunido con Corea del Norte, el cual es un enemigo, pues, de Estados Unidos, un enemigo que se conoce, ¿no?, que todo el mundo lo sabe. Es algo sorprendente. Continuemos, amigos. Presión. Muchas veces yo pienso, ¿por qué se ponen la capucha? Yo digo, porque no los reconozcan sus madres. Sus madres, hoy. Porque hasta en sus hogares, de aquellos que nos obligan a atacarnos, hay un anhelo de cambio tan profundo como el tuyo, como el mío. Y eso no lo acaba nadie. Mira, mucha gente de las personas con quienes nos hemos entrevistado, nos dicen, ¿hasta cuándo van a estar ustedes soportando este asedio que no tiene antecedentes en ninguna práctica diplomática? En Venezuela, la comunidad diplomática venezolana debe rechazar estas medidas. Yo no he leído todavía si el decano del cuerpo diplomático se ha expresado sobre esto, pero esto es algo que debería tener conocimiento él y como representante
de todo el cuerpo diplomático expresar su rechazo a estas acciones, porque estos son violatorios de varios convenios internacionales, entre ellos la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y por eso este es un momento de mucha firmeza y foco. Es un momento difícil, claro, que por un lado te reprimen y por el lado tratan de engañarte y de quebrarte y de comprarte con maniobras. Y fíjate cómo hoy hay una línea clara donde más y más personas y organizaciones repudian esa maniobra y esa farsa de una supuesta convocatoria electoral que no lo es una gran manipulación. Y más partidos y organizaciones dicen no, que nosotros defendemos la soberanía popular y el mandato que nos dio la gente con la victoria abrumadora que hizo Edmundo González, presidente electo el 28 de julio. No caemos en farsas, no caemos en trampas, no nos dejamos manipular, no nos dejamos desanimar, pero no nos quedamos de brazos cruzados. No me vengan con ese cuento. Al contrario, lo que está ocurriendo en la embajada, lo que le están haciendo a nuestros compañeros es la demostración de que ellos, el régimen, saben lo que está pasando en la base de este país. Mira, nosotros efectivamente estamos viviendo momentos muy difíciles. En mi caso particular, en mi entorno directo, el esposo de mi hija fue secuestrado el 7 de enero. No sabemos dónde lo tienen. No sabemos en qué sitio lo han, porque lo mueven de un lado a otro. No sabemos si les han entregado unas medicinas que se le llevó mi hija. Ella ha ido regularmente a varios de los centros de detención y la respuesta es invariablemente la misma. Aquí no está. Pero sabemos que sí está y sabemos que el régimen lo tiene. Y cuando esta historia se cuenta a nivel internacional, les parece una historia cruel que no es propia de un régimen democrático como el nuestro. Obviamente no estamos viviendo en democracia y estamos sufriendo todas estas dificultades propias de las dictaduras. Esta tarde hablábamos con la representante de Chile en Ginebra y ella nos refería a los días aciagos que tuvieron que pasar en los años de la dictadura. Y la solidaridad que ella nos ha expresado es la viva respuesta de alguien que ya vivió esto y que no está dispuesta a que otros países lo estén sufriendo también. Esa es la solidaridad internacional que se está expresando a favor de nosotros. Y nosotros confiamos que también el pueblo de Venezuela lo tome como tal. Entonces, miren, es un momento duro, sí, Goy. Y por eso es muy importante entender dónde estábamos, lo que hemos hecho y lo que falta. Y yo creo que los testimonios que ha dado Edmundo, recogiendo y constatando el apoyo de todos los actores democráticos del mundo. Mira, la conferencia de Múnich de seguridad es la conferencia más importante del año. La agenda que él tuvo fue algo espectacular. No todo es público, obviamente, pero las cosas que concretamos tienen un valor estratégico enorme y tácticamente nos estamos moviendo en múltiples planos. Así que yo sé que el pueblo de Venezuela confía en nuestras fuerzas, confiamos unos en otros y además entendemos que esto depende de todos. Yo les pido que en esta hora eleven sus voces por nuestros compañeros en la embajada, porque es un tema de horas, es un tema de emergencia. Y ellos, lo que ellos están viviendo, es el emblema de lo que ha vivido Venezuela entera y lo que este régimen quiere hacer con el país. Y no lo vamos a permitir. Hoy yo quisiera aprovechar que estoy con el mundo y miles de personas escuchándonos, porque los venezolanos quizás no entienden la magnitud de la operación cruel que este régimen ha intentado hacia nuestro presidente electo. Lo que significa usar a la familia para una operación cruel, monstruosa. De ponerlo a él a como que tuviera que escoger entre su familia y su país y su mandato. Y ha sido brutal.
y por medios y personas que jamás nos hubiéramos imaginado, jamás que hubieran caído en eso. Y no solamente el mundo, su esposo, sus hijas, sus nietos, se han mantenido firmes, asumiendo una responsabilidad frente al país. Y yo me siento orgullosa de la fortaleza moral y espiritual y familiar que hay en la familia de Edmundo González, porque se han mantenido junto a los venezolanos. Y es algo que todos los venezolanos siempre, siempre le debemos agradecer. Y te lo digo aquí, Edmundo, mi cariño profundo, pero sobre todo mi respeto y mi admiración por tu fortaleza en estas horas. Y no solamente Rafa será libre. 2.194 presos políticos volverán a las calles, a sus familias, y aquellos hoy que como tú han tenido que irse, mira, los traeremos de vuelta. Vamos a construir una Venezuela extraordinaria. Lo que hemos hecho es histórico. Y tengamos la convicción de que el mundo nos acompaña y aquellos factores claves para cortarle las fuentes de financiamiento criminal que sostienen la represión van a actuar junto a nosotros. Eso lo estamos trabajando, eso va a ocurrir, y los venezolanos aquí con nuestras estructuras fortaleciéndose, formándonos para lo que será la gran erupción de esa fuerza popular en el momento que nos corresponde. Así que esta lucha es hasta el final y Venezuela será libre. Que esta lucha va a continuar, que Venezuela va a volver a recuperar su democracia y que más temprano que tarde estaremos en libertad y en democracia. Están pasando muchas cosas, pero que esto termine de concretarse depende de lo que cada uno de nosotros hagamos. Hoy le estamos pidiendo, alcen su voz, que el mundo entero entienda que esto que está ocurriendo a nuestros compañeros bajo tortura en la Embajada Argentina es lo que le está haciendo el régimen a toda Venezuela. A toda Venezuela. Y que por eso es que este país se puso de pie y Venezuela no es gobernable bajo dictadura y tiranía. No lo es. Inventen lo que inventen, pónganle la fecha que le dé la gana, a cuanta mamarrachada se les ocurre convocar, les daremos una y otra derrota. Porque la gente, los venezolanos sí sabemos lo que está en juego hoy, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y cada día avanzamos, cada día avanzamos. Y ese miedo además se aplica desde todas las instancias de las instituciones. El fiscal y los fiscales dicen hagan silencio. Los fiscales están cometiendo un gravísimo delito al acusar a centenares de personas sin evidencias, sin pruebas, porque los delitos en todo el mundo son individualizados. O sea, tú no puedes decir que porque hubo un asesinato en tal estado, entonces todas las personas que están manifestando son terroristas o son asesinos. Si tú tienes que armar un expediente con pruebas, con evidencias individuales de por qué tú estás acusando a esta persona con un nombre, un apellido y una cédula de que cometió tal delito. Eso en los expedientes no existe. Entonces, el fiscal general de la República lo sabe. Hay un temor muy grande que sienten las madres, es que ya después de la presión pública han salido centenares, y eso, bueno, de alguna manera lo reconocemos, que el Estado, se dio y comenzó las liberaciones, pero todavía quedan más de 400 jóvenes, y las madres dicen, ¿será que van a dejar algunos y los van a culpar y van a pagar los platos rotos de lo que pasó el 28? Ese es como el gran temor, la angustia, la ansiedad que tienen las madres. Nada está claro. Es decir, ¿cuánta credibilidad puede tener Diosdado Cabello para creer que son 1, 2, 4, 5 del Tren de Aragua?
Si Estados Unidos no da información, pues no será precisamente el régimen en Venezuela el que proporcione esta información con exactitud, Hugo. Correcto. Y nuevamente creo que aquí está parte de lo que habíamos hablado contigo en una ocasión previa donde me privilegiaste también con la oportunidad de ser parte de tu espacio. Yo creo que estamos entrando a terrenos antes no explorados. Yo creo que estamos entrando a una situación que yo te planteo también desde otro punto de preocupación como académico. Primero, en cómo vas a tratar a las personas procesadas bajo este concepto. Porque las vas a tratar en el tema de la protección de su información como lo harías con personas procesadas por motivos administrativos, violaciones a la ley migratoria o infracciones menores. Los vas a sujetar a una base de datos pública como la que se tiene en relación a miembros de las organizaciones terroristas que están, por ejemplo, en las listas de no flight. Y por último, ¿estamos conscientes de que en esta redefinición se avecina la posibilidad de un conflicto de naturaleza irregular que puede alcanzar territorio norteamericano? Porque seamos claros, querida Idania, expulsar a miembros de una organización que está facturando billones de dólares, que controla un ciclo financiero del cual dependen estados adversarios de los Estados Unidos y organizaciones terroristas per se, no es algo que los organismos, las organizaciones criminales vayan a tomar a la ligera o simplemente vayan a resignarse a perder ese control. Tenemos que estar preparados para el hecho que a partir de esta situación, estas organizaciones desarrollarán acciones violentas, como las desarrollan en México, a donde el uso de explosivos improvisados, drones suicidas, francotiradores, y no te quiero ni siquiera llevar al punto de las decapitaciones, desmembramientos, las narcomantas, los colgados de los viaductos, ¿cierto? Yo sigo creyendo firmemente de que aun si el juez no diera una sentencia a favor de nosotros, existen las cortes de apelación, es que hay que agotar cada avenida legal posible, y no solo las avenidas legales, por ahí, también tenemos acciones que le llamamos grassroots, de abogacía con la comunidad, reuniéndonos con nuestros representantes ante la Cámara Alta y la Cámara Baja, incitándolos a crear presión al Ejecutivo, a explorar cuáles son las avenidas legislativas. Y insisto, crear presión al Legislativo es prioridad en este caso, porque esto no fue una decisión administrativa, una decisión burocrática o legal. Esto fue una jugada política. Al final del día, la administración Trump-Vance tiene una agenda clara, tiene una agenda que la han estado promoviendo desde la campaña, en la que se dijo que esta era parte del plan, el parte de volver a América a sus raíces, de limpiar este país. Se nos ha categorizado de basura, se nos ha categorizado de criminales, cosa que no puede estar más alejada de la realidad. Entonces, hoy entiendo que los venezolanos simplemente somos víctimas de otro juego político, simplemente. Sí, Thais, sabemos que algunas madres han... Es cierto, ¿no? Actualmente los venezolanos y están siendo víctimas de prácticamente un juego, ¿no? Por parte en Venezuela, por parte de Nicolás Maduro, porque es una persona que, la verdad, a simple vista, lo que yo logro notar, es una persona que carece un poco de percepción política. O sea, no es la mejor persona para gobernar. Carece de muchas cosas como para estar al mando de una población, ¿no? Porque recordemos que los políticos se supone que están al frente de las personas como si fueran pequeños líderes. En el caso del presidente, pues es el designado por todo el país, y en este caso Nicolás Maduro ha robado esta elección y prácticamente se ha autoproclamado, ¿no? Utilizando armas prácticamente, ya estando en el poder, ha utilizado el poder, la fuerza, la violencia para mantenerse ahí. Y digo violencia porque es lo que está usando, ¿no? No ha demostrado lo contrario. Él está usando la violencia para reprimir, está usando la violencia para protegerse. Utiliza la violencia en la mayoría de situaciones. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si es que él es realmente un gobernador, un tirano, o quizá un terrorista. Es que es un tema muy delicado y muy abierto a discusión, pero es que a pesar de todo no hay que sobreestimar, ¿no? No hay que subestimar, no hay que subestimar a las personas, ¿no? Como vemos en el caso de Maduro,
Todos creyeron que ya habíamos ganado las elecciones y sin embargo las robó por la fuerza. Y ahora, pues para obtener lo contrario, para sacarlo del poder, se necesitará la ayuda de organizaciones mundiales que no están haciendo mucho por el momento, pero yo espero que recapaciten tarde o temprano y puedan hacer algo para que beneficie al pueblo venezolano. Preferido durante estos 7 meses callar por temor a represalias a sus seres queridos que todavía permanecen privados de libertad, pero quisiera saber de qué depende, cuáles son las razones que creen ustedes que algunos hayan sido excarcelados y otros no, y qué hace que te mantengas activa con la denuncia. Recuerdo un testimonio que escuchaba el día de ayer cuando alguien decía que esta era una batalla que había que ganarse no solamente en los tribunales, también había que ganar en la opinión pública, porque justo ahí es que se está generalizando esa premisa de que todos los venezolanos son del Tren de Aragua. No, es crucial cambiar la narrativa. Hay una narrativa, hay una matriz de opinión pública creada por la administración de que somos la razón del crimen en este país, que somos lo peor que le ha pasado a este país. Y hoy, no nada más a través de esta demanda, pero a través de el resto de esfuerzos que hemos creado, que tenemos las organizaciones venezoloamericanas, es promover que los venezolanos buenos somos más. No podemos tapar el sol con un dedo y fingir que el Tren de Aragua no existe y que no existen ciertos miembros del Tren de Aragua presentes en este país. Sí, deben ser un par de cientos, pero vemos de nuevo 600.000 personas que solo quieren apostar a hacer las cosas bien. Son 600.000 personas que colocaron sus huellas dactilares, que se sometieron a un chequeo de antecedentes, que pidieron permiso. Al final del día, somos personas que vinimos a este país a trabajar bastante y nadie quiere estar pasando trabajo en país ajeno. Realmente nadie está aquí por gusto ni por crear desorden. Bueno, mira, las razones por las que comenzaron las excarcelaciones fue porque se empezó a hacer público esto. Empezaron las madres, sobre todo las madres de los menores de edad, y eso fue un escándalo internacional, a decir la verdad. Lo único, y siempre les explicamos a las madres, lo único que tenemos nosotros es la verdad, la moral, la dignidad. Esa es nuestra única arma para, luchar porque se haga justicia. Y eso tenemos que hacerlo prevalecer. Buscar todos los medios, ganar toda la solidaridad del pueblo venezolano y del mundo entero. Nosotros les decimos al resto del pueblo venezolano que no sean indiferentes, que aunque todos estemos presionados, aunque sintamos temor, esta es una situación que nos colocan en un momento de responsabilidad como ciudadanos, como venezolanos y venezolanas. Se ha venido también, Cecilia, trabajando desde representantes, senadores, trabajando vía Congreso. ¿Se sienten ustedes apoyados en Florida por los representantes? No puedo hablar por todos los representantes de la Florida. Yo vivo en la Florida Central, donde tengo el placer y el gozo de contar con dos miembros del Congreso que son aliados a la causa venezolana, el representante Soto y el representante Frost, desde el minuto 1 cuando la administración notificó la terminación del TPS. Se pusieron no nada más en contacto conmigo, pero con otros líderes de la comunidad venezolana para saber cómo ayudar, para entender un poquito más el problema, porque es un problema complejo y tiene muchas capas. No puedo decir lo mismo de los representantes del sur de la Florida. Existen aliados del sur de la Florida como la congresista Debbie Wasserman Schultz, una mujer que representa la comunidad venezolana, una de las comunidades venezolanas más grandes en toda la Florida. Tanto ella como su equipo han estado a la disposición de ayudar, de informar, de querer saber más, de verdad. No entiendo que la realidad con nuestros senadores estatales no es la misma. Se les han enviado cartas, se le han enviado casi 66.000 cartas a diferentes representantes y senadores en todo el país, incitándolos a que ayuden a proteger el TPS para los venezolanos. ¿Y cuál es la manera de hacerle frente? Bueno, acompañar a las madres. Decirle a las madres que sienten temor, que es un temor legítimo,
porque, bueno, miren, hay que ver lo que es tener a un familiar tras las rejas y saber que está a merced de un custodio, de un director de un penal que te está amenazando, que te está diciendo que si lo haces público te va a ir peor, que nunca vas a salir de la cárcel. Cualquier cantidad de cosas le dicen además a estos jóvenes para bajarle la moral. Ahí yo te hablé de las condiciones físicas, pero de las condiciones emocionales. Ahí hay muchos jóvenes con profunda depresión que han pensado y que han intentado suicidarse, que no comprenden el hecho de estar tranquilos haciendo sus actividades. Ahí hay deportistas, hay estudiantes, hay cantantes, hay trabajadores, y que de repente les toque estar en una cárcel. No pueden comprender esa injusticia. Procesar eso psicológicamente es difícil. Las madres, los padres, los familiares que cargan con toda esa situación, además en términos económicos, porque estamos en un país en crisis, que de por sí cuesta muchísimo sostener la vida, digamos, en unas condiciones normales. Imagínense lo que implica tener a alguien detenido y que las madres tengan que trasladarse para allá, pagar pasaje, si se tienen que quedar, pagan $3, $5 en un lugar donde puedan pernoctar y, bueno, estar en unas condiciones por lo general deplorables. Han pasado 7 meses en esta situación. Que a nosotros le decimos al Estado, a las instituciones de justicia, que esto tiene que parar. Nada más los senadores de la Florida han recibido alrededor de 4.000 cartas de diferentes personas que viven en el estado de la Florida solicitándole y la respuesta no ha sido muy positiva. Al final del día, reitero, esto es una jugada política. Al final del día los representantes sí tienen el rol y la responsabilidad de defender los intereses de sus constituyentes, pero son parte de un partido político, tienen que ganar una reelección en año y medio, en 4 años, vienen unos midterms, y las acciones actuales de la administración están poniendo en una situación difícil a muchísimos representantes que en el pasado habían sido más abiertos al apoyo a Venezuela, que han hablado abiertamente del apoyo hacia incluso el TPS. Hoy no es la misma realidad. Hoy no sé qué tanto es convicciones y qué tanto es mantenerse con las líneas del partido. Si tú ves, la inmensa mayoría de quienes están detenidos no formaban parte de ningún partido, no estaban pagados por María Corina, y es la gente pobre a la que este gobierno dice que se debe, en las que años anteriores generaron políticas públicas para beneficiar a la gente durante el gobierno de Chávez. Entonces tú dices, un gobierno que se dice heredero de eso, ¿cómo puede en este momento atentar de manera tan cruel contra la gente que le apoyó en su momento? Entonces, bueno, es una gran injusticia. Tiene que respetarse la Constitución, el Estado de Derecho, aquí hay leyes claras. Y además Venezuela no está al margen del derecho internacional que establece el respeto a los derechos humanos. Entonces hacemos un llamado a que exista ese diálogo con el pueblo, a que exista la voluntad de hacer justicia, liberar y reparar todos los daños a esos cientos de familias, a esos cientos de jóvenes, empezar a garantizar futuro y esperanza de verdad, porque después de que a un joven le pasa eso, ¿tú crees que quiera seguir viviendo en este país? Sí. Sí, es así. De sus familiares, sus primos, ¿tú crees que ellos van a querer seguir en esta situación donde sienten miedo y se sienten vulnerables? No, nosotros aquí tenemos que recuperar la esperanza. Entonces, en ese aspecto creo que haríamos bien como país en tomar definiciones a la brevedad posible que no solamente impidan las incoherencias que se están presentando ahora, sino que nos permitan hacer un seguimiento adecuado a estos individuos. Porque la liberación no puede ser una opción si estas personas realmente son parte integral de una estructura bien entrenada, peligrosa y altamente capacitada. Porque de lo contrario, estamos cayendo en aquel error que en algún momento fue una plaga para las operaciones, por ejemplo, en el caso de Afganistán, a donde miembros vinculados al Talibán eran capturados y muy rápidamente liberados y después en una especie de rueda sin fin, capturados nuevamente en operaciones hostiles a los Estados Unidos. Creo que son interrogantes válidos de este nuevo mar que vamos a navegar en el concepto de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo a nivel global. Tenemos que garantizar que haya posibilidades de que nuestra juventud tenga espacio y se pueda desarrollar y pueda dar lo mejor de sí misma para crecer individualmente y para crecer como país.
Entonces, en función de eso, tiene que haber una recapacitación y el Estado tiene que dar una respuesta a las instituciones y hacer prevalecer la justicia. Una ley de amnistía, planteamos una ley de amnistía general, donde puedan salir todas estas personas, porque otro punto muy importante, antes de cerrar, sé que me queda poco tiempo, pero es que estas excarcelaciones que se han dado, igual no están otorgando la libertad plena. Claro. Las personas salen y quedan bajo un régimen de presentación, de manera injusta, porque son inocentes. Entonces, no puede, si bien es un logro para esas familias tener de nuevo a sus familiares en casa, es muy injusto que sigan con un proceso judicial abierto, teniendo que presentarse ante un juez cada mes, por, repito, delitos que no cometieron, donde a veces ni fiscales ni los policías se presentan, porque ¿qué van a decir ante el tribunal si saben que esa persona es inocente? Entonces, ya basta, no es solo la excarcelación. Por eso una vía puede ser una ley de amnistía general promulgada por la Asamblea Nacional que permita la reconciliación nacional, que permita que todas estas personas queden en libertad plena. Ahora, Hugo, hay quien piensa que si entre los detenidos que ha hecho Estados Unidos hay miembros importantes del Tren de Aragua, no van a ser devueltos tan fácilmente. Quizás por las razones que tú das, pero otros porque pudiesen también ser utilizados como fichas de cambio, o que el régimen de Maduro los pida o los solicite. Recordemos que en las cárceles venezolanas todavía hay estadounidenses privados de libertad. Bueno, ese es otro interrogante riquísimo en contenido y en alcance. Esa es una posibilidad porque también admite otro aspecto que se ha evitado lidiar. El Tren de Aragua, o en este caso el Cartel de los Soles, son extensiones de una organización que al mismo tiempo se erige, entre comillas, usemos este término, en el gobierno efectivo del Estado venezolano. Entonces, ¿será que vamos a tener que tener el tratamiento que se tenía, por ejemplo, con los altos jerarcas de ISIS o Al-Qaeda, que se consideraban fichas de cambio? ¿Cómo vamos a hacer el tema del mantenimiento, sostenimiento e incorporación de nombres a las bases de datos en los cuales vamos a considerar a determinados individuos ya no como criminales, sino como terroristas? Porque, una vez más, tenemos que ser muy claros. La evidencia está allí. Organizaciones del crimen organizado, está el informe del ICCT, ya son considerados como parte integral, por ejemplo, de la ecuación estratégica de los servicios de inteligencia iraníes. ¿Vamos a admitir que los individuos que puedan estar en esta conexión se traten simplemente como criminales? Se ha hecho público el hecho de que la Federación Rusa ha incorporado nuevamente, algo que la Unión Soviética tenía, una unidad de eliminación de factores de riesgo, individuos que puedan significar una amenaza para la seguridad de la Federación Rusa. Cuando estos individuos actúen, supongamos, a través de organizaciones como la Corporación Wagner, con elementos del crimen organizado, ¿los vamos a tratar como a delincuentes o los vamos a tratar como elementos vinculados a una iniciativa de naturaleza política? Reitero, querida Idania, estamos navegando en aguas desconocidas que pueden resultar muy peligrosas si no se manejan adecuadamente. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.